¿Por qué desbordan las redes cloacales durante una lluvia? ¿Es un indicador de una falencia en la red cloacal? ¿Qué puedo hacer para que no pase esto? Acá, como ven, hay una boca de registro que incluso tiene el cuello levantado y está desbordando debido a una lluvia. ¿Sí? Está todo inundado, aguas arriba, como se vio antes, aguas abajo, y el líquido, obviamente el agua de lluvia, ingresa a la red. Esta red entra en carga, la red cloacal. Esta red entra en carga y empieza a desbordar. Analicemos qué es lo que pasa e intentemos responder estas preguntas. Comencemos a analizar cómo se calcula una red cloacal. Vamos a tomar, por ejemplo, un terreno de 10 hectáreas con 40 parcelas por hectárea, 40 habitantes por cada una de esas parcelas o lote. Y entonces vamos a obtener de esa forma una población final o una población total de 1.600 habitantes. Cada habitante le entregamos una dotación de agua de 200 litros por día por cada uno de estos habitantes. Acá este valor es tan ínfimo porque está en metros cúbicos, 0,200 metros cúbicos, y en lugar lo pasé de días a segundos. Para pasarlo a horas, lo dividí por 24. Para pasarlo de horas a minutos, lo dividí por 60. Y para pasarlo de minutos a segundos, lo volví a dividir por 60. No es el 100% de la provisión de agua, no va directo a la cloaca, sino que hay un coeficiente de vuelco que ronda los 0,8, es decir, hay un 20% del agua que se pierde, que se toma, que se consume y que no llega a la cloaca. Este es un valor promedio, entonces para momentos, por ejemplo, como pleno verano, el día de mayor calor, a la hora de mayor consumo, lo voy a multiplicar por un coeficiente de pico que va de 1,4 a 1,6. Bueno, lo voy a multiplicar directamente por 1,6. Esto me va a dar un caudal de, esto es en litros por segundo, para que no se haga un número tan grande con tantos decimales, son 4,74 litros por segundo de cloaca. ¿Sí? Este sería el caudal total que está fluyendo por la red cloacal para esta población, para esa área. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular, bueno, ¿qué diámetro de tubería requeriría este caudal? Bueno, vamos a suponer que es una tubería de PAD, polietileno de alta densidad, ¿sí? Que tiene un coeficiente para la fórmula de Manning de 150 o está entre 130 y 150, sería algo parecido al PVC. Vamos a suponer, bueno, un largo de este conducto de 1000 y una pérdida de energía de 3 metros. ¿Sí? Yo supongo en realidad esto es una pérdida de carga. La pérdida que yo voy a tener por cada 1000 metros de tubería, voy a perder 3 metros. Bien, entonces esos son los insumos para colocar en la fórmula. Despejo de esta fórmula el diámetro y me da que el diámetro requerido es un diámetro prácticamente de 100 milímetros, 104 milímetros, podría ser tranquilamente un tubo de PVC de 110, por ejemplo. Después lo siguiente que seguramente voy a necesitar calcular es la potencia de la bomba, porque una vez que transite a lo largo de toda mi red cloacal va a terminar en una estación de bombeo y esta estación de bombeo a su vez va a volcar una planta de tratamiento. Y eso lo va a hacer por intermedio de una bomba, que normalmente va a haber una bomba seleccionada con este caudal y otra bomba de backup, de respaldo. Entonces fíjense, bueno, este es el peso específico del agua por el caudal que nos dio.
por una altura de elevación, vamos a tomar de 5 metros, que por ejemplo el pelo de agua de la estación de bombeo versus el pelo de agua de la planta de tratamiento tienen una altura, un salto de 5 metros. Y este es el rendimiento de la bomba. Bueno, acá tomé un rendimiento de 1. Normalmente podría haber tomado un rendimiento de 0,75, pero bueno, esto me sirve para la comparación. Bien, entonces me dio un caudal de un poco más de 4 litros por segundo, un diámetro de 100 y una potencia de bomba de 0,33, sería como un tercio de HP. Ahora vamos a la otra parte, a la parte de la precipitación. ¿Cómo calculo el caudal de la precipitación? Lo calculo normalmente con el método racional, ¿sí? Donde yo tengo como variables. Por un lado tengo el coeficiente de escorrentía, en este caso C. Este coeficiente de escorrentía, si yo hubiera colocado, por ejemplo, un coeficiente igual a 0, indicaría que el 100% del agua se infiltra en el suelo. Se infiltra, se evapotranspira o lo que fuere, pero no escurre nada. Y si pongo un C igual a 1, estoy indicando que el 100% del caudal escurre, que nada se infiltra, que nada se evapora. Bien. El otro insumo que tengo es la intensidad de la lluvia. Vamos a suponer una lluvia de 60 milímetros por hora, que es una lluvia bastante tipo, por lo menos para Buenos Aires. Es, digamos, con el valor que se calculó la ciudad de Buenos Aires. Esto equivale a 1 milímetro por minuto y también equivale, por ejemplo, si estos son 60 milímetros por hora, me está indicando que en 1 metro cuadrado cayeron 60 litros en 1 hora, ¿sí? Bien, hago el cálculo del caudal y acá tengo un caudal bastante muy superior al anterior. En este caso son 833 litros por segundo. Es decir, si yo hago la comparación, la relación entre el caudal de la precipitación versus el caudal de la cloaca, tengo casi 80 veces más. Si yo quiero calcular el diámetro de esa canalización, acá, bueno, yo utilicé Hazen-Williams, pero podrían haber utilizado Manning o la fórmula que más les guste. Y me da un diámetro cercano a los 750 milímetros, ¿sí? Contra 100. Vamos al cálculo de la bomba, dejamos afuera este cálculo accesorio, vamos al cálculo de la bomba, y me da 55 HP de potencia contra un tercio, ¿sí? Un tercio de HP. Vamos a resumen entonces. Caudal de cloaca, menos de 5 litros por segundo. Caudal de lluvia, 833 litros por segundo. Diámetro de cloaca, 100 milímetros. Diámetro de la instalación pluvial, 744. Fíjense que acá en el caudal es casi 180 veces más. Y si yo hago la relación entre la potencia de la bomba que debería existir, pluvial, versus la potencia de la bomba de cloaca, también hay más de 180 veces de diferencia. Es decir, no me alcanza con una bomba. Acá en el siguiente video vamos a ver una imagen de las bombas cloacales en funcionamiento. Fíjense, estas son las bombas que están en la estación de bombeo, que reciben normalmente el caudal cloacal y ahí están recibiendo el caudal de la inundación, ¿sí? La planta no colapsó, sin embargo, el agua no baja. Entonces, volvamos a las preguntas. ¿Por qué desbordan las redes cloacales durante una lluvia? Bueno, básicamente porque no pueden evacuar el caudal de la lluvia. No están diseñadas para evacuar ese caudal, sino un caudal 180 veces menor.
¿Esto es un indicador de una falencia en la red cloacal? Por supuesto que no. La red cloacal en los días sin lluvia cumple su función perfectamente. ¿Qué puedo hacer para que no pase esto? Bueno, la solución es que la red pluvial sí tiene que estar bien diseñada y bien ejecutada para poder evacuar ese caudal de la precipitación de diseño. Bueno, espero que este contenido les sirva. Muchas gracias.